En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema Reglas de acentuación. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas qué es la acentuación ortográfica y cuáles son sus reglas con la ayuda de ejemplos para que puedas usarlas cuando escribes. Una palabra se divide en sílabas, es decir, combinaciones de letras que producen sonidos. Una sílaba está formada por una o más vocales, las cuales pueden ir acompañadas de una o más consonantes. Todas las palabras tienen una sílaba que suena más fuerte. A esa sílaba se le nombra sílaba tónica. En algunas palabras es más fácil identificar la sílaba tónica porque tiene un acento ortográfico o tilde. Durante el video vamos a explicar 2 cosas. 1. ¿Qué es el acento ortográfico? Y 2. Reglas de uso del acento ortográfico. A continuación, te explicamos qué es el acento ortográfico. Acento ortográfico. El acento ortográfico se escribe usando una tilde. La tilde es una raya pequeña inclinada hacia la derecha, que se escribe arriba de la vocal que forma parte de la sílaba tónica. Por ejemplo, la palabra música tiene acento ortográfico, es decir, una tilde en la letra U, porque la sílaba tónica de esta palabra es mu. Aquí concluimos con la explicación del acento ortográfico. A continuación, te explicamos cuáles son sus reglas de uso. Reglas de uso del acento ortográfico. El acento ortográfico en las palabras que tienen varias sílabas depende del tipo de palabras que sean. Las palabras se pueden clasificar en 4 tipos a partir de la ubicación de su sílaba tónica en 1. Agudas. 2. Graves. 3. Esdrújulas. Y 4. Sobreesdrújulas. A continuación, te explicamos cada una de ellas y cuáles son sus reglas de acentuación. Palabras agudas. Las palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica en su última sílaba. Por ejemplo, las palabras reloj, mentir y amor. Una palabra aguda lleva acento ortográfico cuando termina en vocal o en las consonantes N o S. Ejemplo 1. La palabra café es una palabra aguda porque su sílaba tónica es la sílaba fe. Esta palabra termina con una vocal, entonces tiene un acento ortográfico que se escribe en la vocal de la sílaba tónica, que es la letra E. Ejemplo 2. La palabra camarón es una palabra aguda porque su sílaba tónica es la sílaba ron. Esta palabra termina con la consonante N, entonces
tiene un acento ortográfico que se escribe en la vocal de la sílaba tónica, que es la letra O. Ejemplo 3. La palabra autobús es una palabra aguda porque su sílaba tónica es la sílaba bus. Esta palabra termina con la consonante S. Entonces, tiene un acento ortográfico que se escribe en la vocal de la sílaba tónica, que es la letra U. Aquí concluimos con la explicación de las reglas de acentuación para las palabras agudas. A continuación, te explicamos las reglas de acentuación para las palabras graves. Palabras graves. Las palabras graves son las que tienen la sílaba tónica en su penúltima sílaba. Por ejemplo, las palabras cama, llave y ladrillo. Una palabra grave lleva acento ortográfico cuando termina en cualquier consonante que no sea N o S. Ejemplo 1. La palabra difícil es una palabra grave porque su sílaba tónica es la sílaba fi. Esta palabra termina con la consonante L. Entonces, tiene un acento ortográfico que se escribe en la vocal de la sílaba tónica, que es la letra I. Ejemplo 2. La palabra lápiz es una palabra grave porque su sílaba tónica es la sílaba la. Esta palabra termina con la consonante Z. Entonces, tiene un acento ortográfico que se escribe en la vocal de la sílaba tónica, que es la letra A. Aquí concluimos con la explicación de las reglas de acentuación para las palabras graves. A continuación, te explicamos las reglas de acentuación para las palabras esdrújulas. Palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en su antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas siempre se acentúan. Ejemplo 1. La palabra Júpiter es una palabra esdrújula porque su sílaba tónica es la sílaba Ju. Entonces, tiene un acento ortográfico que se escribe en la vocal de la sílaba tónica, que es la letra U. Ejemplo 2. La palabra kilómetro es una palabra esdrújula porque su sílaba tónica es la sílaba lo. Entonces, tiene un acento ortográfico que se escribe en la vocal de la sílaba tónica, que es la letra O. Aquí concluimos con la explicación de las reglas de acentuación para las palabras esdrújulas. A continuación, te explicamos las reglas de acentuación para las palabras sobreesdrújulas. Palabras sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la sílaba que está antes de la antepenúltima. Las palabras sobreesdrújulas siempre se acentúan. Ejemplo 1. La palabra llévaselo es una palabra sobreesdrújula, porque su sílaba tónica es la sílaba Y. Entonces, tiene un acento ortográfico que se escribe en la vocal de la sílaba tónica, que es la letra E. Ejemplo 2. La palabra cómetela
Es una palabra sobreesdrújula, porque su sílaba tónica es la sílaba co. Entonces, tiene un acento ortográfico que se escribe en la vocal de la sílaba tónica, que es la letra O. Aquí concluimos con la explicación de las reglas de acentuación para las palabras sobreesdrújulas. Esto fue todo con respecto al tema reglas de acentuación. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. Andonegui, M. 2003. Los usos del español. Guía práctica para no cometer errores. México, Edere. Cohen S. 2014. Redacción sin dolor. Quinta edición. México, Planeta. Larousse, 2015. Gramática, lengua española. México, Ediciones Larousse. S.A.de.C.B. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.